Ok, vamos a continuar. Entonces hoy vamos a empezar ya a trabajar y entender diferentes midot. Ahora sí vamos a empezar a entender cómo existen diferentes medidas, diferentes formas de reaccionar. Y vamos a empezar a entender la primera forma, la primera medida en cómo se mide la espiritualidad de una persona, cuál es. Y increíblemente es una de esas midot que creo que ni siquiera estamos conscientes que existen y que son importantes. Entonces vamos a acordarnos el objetivo del curso, como les dije. Tristemente existe una ignorancia muy grande de lo que realmente el judaísmo busca de una persona. Y lo que el judaísmo al final busca de una persona, obviamente acompañado de toda la Torah y las mitzvot, es que la persona tiene que saber que si su carácter se va refinando, quiere decir que va a transformarse en el judío que debe de ser. Y esto se tiene que obviamente transformar, porque todo lo que el judaísmo viene a hacer a la persona es refinarlo, hacerlo lo más parecido a su creador, porque al final, cuando nos vamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter, es decir, todas nuestras buenas acciones, la energía que creamos obviamente, pero según los libros místicos, etc., al final lo que uno es lo que uno construye su carácter. Por lo tanto, es tan importante que la persona trabaje su carácter, porque al final es lo que le hace la posibilidad de conectarse a Dios. Uno se conecta a Dios producto de la similitud que tiene con Él. Si uno es similar a Dios, se conecta como consecuencia. La gente, nos conectamos a la gente en relación a qué tan parecidos somos. Por lo tanto, si yo realmente quiero, cuando trascienda mi cuerpo, conectarme a Dios, tengo que hacerlo de la forma en la que sea más parecido a Él. ¿Dónde me doy cuenta que eso se está llevando a cabo? Porque todos pensamos que estamos muy parecidos y cerca a Dios. Pues obviamente en el GPS, qué tanto estoy conectado con la gente y qué tanto mi carácter está siendo transformado en medida de mi cuerpo y mi alma. Entonces, ¿qué son las midot? ¿Qué son las medidas famosas? Esto es lo más importante de entender. Las midot es muy simple. Cuando yo actúo y respondo a alguna cosa, ¿quién está actuando? ¿Mi alma o mi cuerpo? Si actúa mi cuerpo, va a ser instintivo, reactivo, visceral. Si actúa mi alma, va a ser reflexivo, sabio, consciente, con objetivo y una conciencia. Entonces, ¿yo cómo sé qué tanto voy ganando en la guerra alma y cuerpo? Pues muy fácil, veo las constantes formas de lidiar ante las cosas de la vida y de esa manera me doy cuenta quién está hablando y quién está interactuando. Todos en el plano de la acción, no del sentimiento. Una persona tiene que saber que cómo una persona sabe dónde está en su trabajo de midot es en medida en que qué tanto la persona está interactuando de manera instintiva, visceral o de manera consciente y reflexiva. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de midot, porque al final eso demuestra quién eres. Si eres más tu alma o si eres más tu cuerpo. Uno puede hacer mucha Torah y muchas mitzvot, y es muy importante hacerlas. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, su constante interacción hacia la gente es reactiva, de enojo, de frustración? ¿Qué tal si constantemente hay arrogancia, soberbia? Entonces, pues obviamente las mitzvot, muy bonito que uno las hizo y las tiene que hacer. Sin embargo, hay algo que está faltando, que es cómo reacciono ante las cosas. Entonces, ¿quién eres? ¿Cuál es tu medida de ser humano? ¿Qué tanto actúas con tu alma? ¿Qué tanto actúas con tu cuerpo? Ahora, aparte dijimos algo muy importante. ¿Por qué son tan importantes? Porque es tu misión de vida. Dios a cada uno le puso un cuerpo con diferentes defectos que lo tiene que transformar. Esa es tu misión espectacular de vida. La base de una relación en este mundo y en el próximo depende de nuestras vidas, porque toda persona que no hace una mitzvah es porque hay una midá, hay una medida que lo impide. Si uno, por ejemplo, tiene una medida que su cuerpo le gane en la alimentación, híjole, cómo me gusta comer, pues obviamente cuando venga un concepto llamado kashrut, que es la dieta para el alma, no vas a poder, no vas a querer, no me interesa. Entonces vas a racionalizar, que son exageraciones, pero deep down el problema ¿cuál es? Que mi cuerpo no me permite pensar en eso. La persona que es, por ejemplo, es muy obsesiva o tiene mucha tendencia al dinero, al control del dinero. Obviamente no va a dar tzedakah, y es obvio que no va a dar tzedakah. ¿Por qué? Porque aunque sea obvio la importancia de ser agradecido con quien te dio, yo no puedo pensar en eso, mi cuerpo me esclaviza eso. Según tus midot, son las mitzvot que haces. Y a su vez también, solamente puedes ser feliz y exitoso en este mundo si sabes controlar tu instinto y tu cuerpo. La gente que no se supo controlar es gente miserable, familias miserables, etc. Ahora, ¿qué explicamos? ¿Cuál es la estructura y el origen de las midot? Cada midá, cada forma de uno reaccionar, tiene, si uno estuviera consciente, una filosofía. Es decir, hay una forma en cómo entendemos las cosas. Hay una emoción, una imagen, es nuestra preprogramada forma de cómo actuamos, y a su vez hay una acción, ¿cómo lo hago? Es decir, todos tenemos casi un disco rayado,
producto de nuestra infancia, nuestras experiencias, nuestra sociedad, etcétera, de cómo nosotros pensamos que las cosas tienen que ver. Por ejemplo, el enojón te lo dice muy claro: yo ¿por qué actúo así? Porque si no actúo así, no me hacen caso. Entonces ya tiene una filosofía que por lo tanto él dice: ¿por qué actúo de manera enojona y con mucha fuerza? Porque si no me hago así, no me hacen caso. Y mi imagen que tengo es una que tengo que ser dominante. Entonces eso es como su enojo tiene. Gente, por ejemplo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no es tan agradecido? No, porque ¿sabes qué pasa? Si soy agradecido, luego tristemente eso hace que se abusan de mí. Todos tenemos una interpretación, una filosofía a por qué actuamos de la manera que actuamos. Todo el concepto del trabajo de Midot tiene que ser estar consciente qué tanto pienso en las cosas de cómo actúo. Ahora, ¿de dónde vienen? Como dijimos, de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. Ahí aprendimos a usarlas. Y eso es lo que se llama la genética espiritual, o que es, todos heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados ciertos aspectos de personalidad, buenos y no tan buenos. Por eso es tan importante uno trabajarse, porque le va a heredar a sus hijos una mejor calidad de vida si uno se trabajó más. Ahora, ¿cómo se trabajan? Este está el final de la introducción. Son básicamente 5 pasos. Primero que nada, uno tiene que estar motivado. Y uno tiene que ser que su misión de vida, o sea, más importante que eso no, y su calidad de vida. 2, es lo más bonito que les voy a empezar a explicar. Cómo no existe, no puedo ir a un psicólogo a trabajar mis midot, porque muchas veces no tengo idea cómo sí se tienen que ver. Tengo que ver cuál es el ideal de cómo sí se ve esta mirada, cuál es la lógica y la filosofía correcta. Cuando hablemos del enojo, vamos a tener que entender, oye, pero al final, si no se hace así, las cosas no funcionan. ¿Cómo va a contrarrestar esa filosofía, esa lógica? Entonces, ¿cuál es la lógica y la filosofía de la mirada? ¿Y cómo se debería de ver? Ver ejemplos de gente grande. Ya que tengo claramente cómo sí se debe de hacer, tengo que empezar a estar consciente. ¿Es donde se aplica en mi vida? Y a su vez es, ¿dónde puedo empezar a aplicarlo? Y finalmente la transformación. Hoy, la verdad, les voy a ser muy francos, vamos a tener que, ahora sí vamos a trabajar. No es teórico, porque si vamos a empezar a trabajar en Midot, sería absurdo que yo platique. No, cada uno de ustedes va a recibir una hojita para que pueda ver todo esto cómo se aplica en su vida. Eso lo hace relevante. Entonces, vamos a entender que lo que voy a hacer hoy es tocar una medida importante. Vamos a entender por qué es motivante, cuál es la lógica. Después, ahí viene el trabajo de ustedes. Ya que lo tengo claro, a ver, ¿dónde se aplica eso en mi vida? ¿Cómo la voy a empezar a trabajar esta semana? Y de esa manera me voy a transformar. Si no hacemos eso, simplemente es típica clase que es qué bonita clase, jajam, hazak, baruch, y simplemente se queda en el aire. Hay que tratar de hacer las cosas para que hagan un impacto. Entonces, les paso aquí nomás para acá, les paso acá, porque es importante que hasta cierto punto lo vamos a ir viendo cómo se aplica para que vean el impacto que esto tiene. Entonces vamos a empezar con la primera midá. La primera midá vamos a ver que es una midá extremadamente importante, que para muchos es la madre de todas las midot, y que desafortunadamente es una de esas midot que solemos pensar que son meramente para gente, para psicólogos o para trabajadores sociales, etc. Pero vamos a darnos cuenta que es una midá muy muy importante. Entonces, ¿cómo se llama esta midá? ¿Y cuál es la lógica de esta midá? Esta midá se llama nada más y nada menos que cargar con el yugo del semejante. Esa es la forma en cómo los rabinos le llaman. Y en hebreo se llama Nosé Beolim Javero. Ahora, ¿qué realmente significa? Es la capacidad de sentir la realidad emocional de otra persona. Señores, vamos a ver que es muy, muy, muy importante. Es una de las más importantes áreas a desarrollar espiritualmente en la vida, es a no ser indiferente con el dolor y la emoción del otro. Es decir, todos tenemos que aprender a que la realidad emocional del otro es extremadamente valiosa e importante, y tenemos que aprender a saber cómo sentirla, empatizarla y estar cerca de ella. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que el menú de cosas que uno tiene que generar para ser grande espiritualmente está: ¿qué tanto yo soy una persona que logro hacer esto? ¿Qué tanto soy una persona que mi vida está llena de esta medida, que cuando veo felicidad, dolor de otra persona, qué tanto me bloqueo, me cierro, simplemente no me importa, lo evito, lo evado, etcétera? ¿O qué tanto estoy dispuesto a ser parte, a sentir y a compartir la realidad emocional del otro? Esto no es para psicólogos ni para trabajadores sociales.
es para cada judío a partir de sus 13 años y 12 años mujer, tienes la obligación de tener esta medida de carácter, que cómo es que tú interactúas y actúas ante el dolor de una persona y su felicidad. Entonces la primera pregunta que quiero que se hagan cada uno de ustedes, primero que nada para abrir esto es, piensen, ¿qué tanto esta medida es algo que aplicas en tu vida? ¿En qué sentido? Muy fácil. Los que están casados, cuando veo a mi esposa llorar, ¿intento honestamente empatizar y sentir su dolor o le trato de comprar algo para que se calle? ¿Qué tanto cuando veo a mis hijos llorar, intento entrar en su emoción o meramente digo ya, que se callen, no es para tanto y los limito? ¿Qué tanto, por ejemplo, cuando veo a una persona en dolor o en felicidad, les trato de estar ahí o simplemente no estoy? Y lo más importante que quiero que ustedes se pongan a pensar es, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Porque me pueden decir, ¿para qué? Piensen estas dos preguntas. A ver, ¿qué tanto lo hago? Y dos, ¿qué opino? Porque si no lo hacen, por definición es que no creen que esto es importante y se vale. Créanme, de yo no estudiar esta mirada, nunca hubiera pensado que es importante. Porque honestamente es algo muy complicado. Entonces, por eso quiero que piensen, primero que nada, está en su hojita, ¿qué tanto lo hago? Y dos, ¿qué tanto pienso que es importante? Para poner eso así de claro, cuando vas a una boda y está feliz el novio y la novia, ¿intentas tú sentir la felicidad de ellos? ¿O meramente vas a comer el John Bar, a comer rico, a ver si fue Vicky Cherem, o a ver si fue en de Chulis, ya la pasé bien, ya saludé, ya quedé bien y ya me voy porque es domingo y mañana voy a hacer mi ejercicio? Si uno realmente está en esta mirada, entonces lo que haces es, tratas de vivir la emoción de felicidad de los novios. Si no lo haces, entonces no es una mirada en tu repertorio de midot. No es para sentirse culpables, es para ser honestos. Entonces, y lo más importante que uno tiene que hacer es, si no la hago, por definición no la hago porque no tiene una lógica para mí. Pero es la capacidad de sentir el problema del otro o la emoción Ambas. de él. Cualquier emoción, tanto feliz como triste. ¿Pero es su emoción ante el problema o su problema? No, su emoción. Cualquier emoción que está viviendo. Cualquier emoción. Sí, Johnny. A ver, yo de esta mirada, trabajarla, ¿qué me da? Muy bien. Entonces, eso es lo que quería que le pregunte. Johnny está apuntando la pregunta del millón. Todos nosotros, es lo mismo que yo pensé cuando la empecé a estudiar. Hasta en cierto punto, cuando la empecé a estudiar, dije, va a estar difícil de explicar, porque va a venir seguramente alguien y va a decir la pregunta del millón. A ver, ¿de qué me sirve eso? Esa es la razón que tenemos que ahora contrarrestar. Porque si todos nosotros eso no lo hacemos, es por algo. Entonces, justamente es lo que quiero, llegar a poder contestarte eso. Entonces, primer mirada que vamos a trabajar es la capacidad de sentir el dolor de otro. Entonces, piénsenlo, ya les di tiempo, vamos a empezar. Primero, ahí vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es la motivación que me tiene que dar? Literalmente, vean lo difícil que es esto. Cuando veo una persona triste, del dolor, feliz, cualquier emoción que vea en una persona, tengo que tener la motivación de decir, tengo que dedicar mis emociones y mi tiempo a sentir su dolor o su tristeza. Voy a una shive, voy a un hereye y quiero, aunque yo esté feliz porque acabo de tener algo muy bonito, voy a dedicar mis emociones a sentir lo que otro siente. ¿Para qué? ¿Cuál será mi motivación? Y no quiero nada más quedarnos en es mitzvah. No. ¿Cuál es la forma en cómo esto me asemeja a Dios, ante todo? Y cómo esto me transforma y cómo es mi misión de vida. Esa es la lógica de porque Johnny tiene razón. ¿Para qué me sirve? Y por eso no lo hago. Entonces, vamos a responder esto. Y esto es increíble. Según el famosísimo Alter de Kelm, que era uno de los grandes rabinos, escribió toda la primera parte de su libro hablando que esta es la mirada más importante a desarrollar. Cosa que hace la pregunta de Johnny tema más importante. ¿Por qué es tan importante esta mirada? Entonces vamos a entender, primero nada, 3 razones importantes. Primero, dice así, Nosé de Olim Javeró, el cargar con el dolor del semejante, parece ser que es la virtud más grande de amar al prójimo. Amar al prójimo es muy importante, pero lo más importante de amar al prójimo es justamente eso. Y es la mirada más principal de todo lo que uno tiene que tener.
¿Cuál es el camino más recto que una persona tiene que hacer en su vida? Aparentemente cargar con el dolor o la felicidad del otro. No he explicado por qué. Vamos a empezar a explicar por qué. Fíjense. Si todo el concepto de la vida, porque es lo que nos llevamos, es a parecernos a Dios, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Quién es? Nuestra única manera de conocerlo es la Torah, si la Torah es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Vean lo que dice acá. La única forma de poder entender por qué es importante es, vamos a ver si en la Torah vemos que Dios hizo eso. Y si hizo eso, nos va a dar el mapa para entender que es algo que tenemos que desarrollar. Y dice acá, si es la forma como Dios se dirige con el mundo, entonces tiene que ser también nuestra forma de interaccionar con el mundo. Es decir, si yo soy capaz de ver en la Torah que Dios cuando interactúa lo que hace es sentir el dolor ajeno, pues ya tengo, por decirlo así, pues tengo que compartir. Como les dije la vez pasada, uno se conecta con alguien en medida en que tanto es capaz de sentir lo que el otro siente. Es lo que, si uno imita a alguien, siéntelo el otro. Entre más uno imita a alguien, se conecta. Como les dije el ejemplo de Messi, cuando tiene un penal, si uno quiere imitar a Djokovic, cuando uno quiere sentir a otra persona, lo imita. Vamos a ver, ¿alguna vez ustedes han visto, si estudian Torah, las 3 lugares donde Dios se presenta su nombre al pueblo judío? ¿Qué es lo que hizo? Entonces eso no te lo explicaron en la escuela, pero ahí te va. Fíjense esto. Rarísimo. Vean cómo no nos ponemos a pensar. Llega Moshe y le dice a Dios, Diosito, Dios se le revela y le dice, cuando me pregunten cómo te llamas, ¿qué les voy a contestar? ¿Y qué le contesta? Vean lo que dice. Vayome Elohim el Moshe, ¿qué le contesta? Eheye asher eheye. Así le tienes que decir. Si te preguntan, ¿quién es este Dios que nos va a sacar de Egipto? En español dice, le dirás, seré el que seré. Stop. ¿Se entiende algo ahí? La primera vez que le pregunta Moshe a Dios, Diosito, te conozco, mucho gusto, pero ¿cuál es tu tarjeta de presentación? ¿Qué le voy a decir al pueblo judío? ¿Quién nos va a sacar de Egipto? Seré el que seré. No se entiende nada. Viene el comentarista más importante que tenemos en la Torah, que se llama Rashi. Se los puse en español para que vean que es real. El significado de esta expresión es, yo seré, significa, estaré con ellos en esta aflicción, lo que seré con ellos en el momento de su subyugación futura, que subirán a manos de las demás civilizaciones del mundo. Es decir, ¿quién soy? Soy el Dios capaz de sentir su dolor de ahorita, y seré el mismo Dios que seré capaz de sentir su dolor en sus próximas subyugaciones. ¿Cuál es la tarjeta de presentación primera del creador del universo a Moshe? Soy un Dios empático. ¿Qué hace? Estoy dispuesto a sentir el dolor de este grupo que está. O sea, rarísima respuesta. Yo que hubiera contestado, soy el creador del universo, soy el mágico, el grande, el espectacular. No contestó eso. Así como estoy ahorita consciente de lo que están viviendo en Egipto y el dolor que están viviendo, así voy a estar con ustedes en el futuro. ¡Wow! ¿Cuál es su definición? Estar con el otro. ¿En qué árbol se presenta Dios? En una zarza. Yo, si hubiera sido Dios, ¿en qué me presento? En un árbol espectacular, unos tulipanes frondosos. Vean la zarza. Está fajam, ¿no? Horrible. ¿No? Ahí te presentas. Yo me voy a presentar, no sé, algo mucho más bonito. ¿Qué dicen los comentaristas? Dios escogió revelarse, pero hubiera podido revelarse, si quiere, hacer un árbol mágico, no pasa nada. Dice así, Dios escogió revelarse a Moshe en este arbusto y no en un árbol grande e imponente. Vean por qué. Porque Israel estaba sumido en exilio y sufrimiento. Ello implicaba que la soberanía de Dios no era manifestada en el mundo y en cierto sentido Dios compartía su pena. La zarza aludía a este concepto. Segunda cosa, ¿Dios por qué se revela en ese árbol? Porque ¿cuál es la forma en cómo Dios se manifiesta al pueblo judío y a Moshe? Estoy consciente del dolor en el que están. Si yo me hubiera creado un árbol espectacular, frondoso, divino, y ahí me revelo, hubiera sido una falta de sensibilidad al dolor que está el pueblo judío. O sea, donde se revela a Dios, seré lo que seré, empático. ¿Dónde me revelo? En una zarza. Pero más increíble aún, cuando Dios se revela al pueblo judío, y acuérdense, please, Charles Heston nos hizo un muy grande problema.
tristemente, eso ha hecho que el pueblo judío esté mal. Si yo ahorita le pregunto a 100 paisanos, dijeron, ¿cómo fueron los 10 mandamientos? Me van a contestar, Moshe subió a la montaña y se los dieron ahí. Eso es falso. La forma en como el pueblo judío recibió los primeros 2 mandamientos es que todo el pueblo escuchó a Dios y todo el pueblo vio a Dios. Ese es el argumento número 1 por qué la Torah es verídica, porque se le reveló a todo el pueblo. Charles Heston en su película de Ten Commandments nos hizo no ver así, y eso es algo muy doloroso, que no nos pone en la mentira, porque no es así la Torah. Pero es lo interesante, si Dios se les revela con una imagen, ¿cuál es la imagen que escogió para revelarse? Vean otra vez, impresionante, sensibilidad al dolor. ¿Qué dice? ¿Cómo había una imagen cuando Dios se reveló al pueblo judío? Dice, había algo semejante a la labor del ladrillo del zafiro, y como el aspecto de los cielos en pureza. Esa era la imagen que vieron los judíos cuando Dios se reveló. ¿Por qué eso? Vean esto. Semejante a la labor del ladrillo, este algo estaba frente a él cuando ellos estaban esclavizados. Lo tenía frente a él para recordar los sufrimientos de los israelitas, los cuales eran esclavizados en labor de ladrillos. ¿Cuál fue su forma de presentarse al pueblo judío? Créanme, que cuando ustedes estaban sufriendo en ladrillos en Egipto, yo sabía lo que estaba pasando y estaba sensible a su dolor. Los 3 lugares, señores, donde Dios se presenta, ¿con qué tarjeta de presentación se presenta? Con esta capacidad de sentir el dolor. Entonces, primero que nada, vean cómo, si quiero yo imitar a Dios de alguna manera, ya me está dando el mapa, su principal forma de lidiar con el mundo, porque es como Él se presentó a Moshe. ¿Dónde se presentó a Moshe? ¿Y cómo se presentó al pueblo judío? Es de una manera donde está consciente del dolor del otro. Y no nada más eso, vean esto, algo muy fuerte. Dice la Gemara así, alguien sin la capacidad de compartir el mundo emocional del otro se considera como un muerto. Es decir, ¿cuál es la definición de alguien vivo en el judaísmo? El que es capaz de sentir el dolor del otro. ¿Cuáles son las 4 personas que le llama el judaísmo un muerto espiritualmente en este sentido? Dice así, Arba Hashuvim Kemet. Hay 4 tipos de personas que la vemos como un muerto. El pobre, el que tiene lepra, el ciego y el que no tiene hijos. ¿Cuál es lo que tienen en común? Fíjense. Dice el famosísimo Rav Chaim Shmulevitz, no es de que sea algo que es muerto físicamente porque no están, sino porque justamente no tienen la posibilidad de sentir el dolor ajeno. El pobre está tan envuelto en sus dificultades de salir adelante que no tiene espacio emocional para ver al otro. El que tiene lepra, como tiene que estar solo, no vive con nadie. Y esa lepra le hace no saber poder compartir el dolor de otro o la felicidad. El ciego, al no ver al otro, eso le impide sentir emocionalmente donde el otro está. Y el que no tiene hijos, la forma más profunda donde uno empieza a aprender a sentir el dolor del otro es cuando uno tiene hijos. No se considera que son malas personas, no se considera que son personas que no son gratas, no. Lo que te viene aquí es algo muy profundo. ¿Qué tan vivo espiritualmente estás? Es qué tan capaz estás de sentir el dolor o la emoción de otra persona. Entonces, tienen estos 4 de... por eso dije, no. ¿Qué tanto puedes dañar? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de dañar a alguien que es pobre o que es... ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, ¿hay alguna ley que diga que sí, toda esta gente es muy vulnerable. Gente es muy vulnerable y uno tiene que tener mucho cuidado. A esta gente, más a viudas, huérfanos, etcétera, de ser muy sensible con ellos, 100%, porque como son gente mucho más desprotegidas en sociedad, uno tiene que ser muy, muy, muy sensible con ellos, 100%. Es una ley muy importante que es... ¿Hay alguna consecuencia? No sé, yo no pongo las consecuencias, no sé. Ahora, entonces, vamos a seguir. Entonces, fíjense. Primero que nada, tu pregunta, Johnny, vamos a empezar más a desarrollar. La tarjeta de presentación divina es empatía y sensibilidad. No nada más eso, que es alguien vivo espiritualmente el que es capaz de hacer esto. Ok, ya me explicaste que así es. Pero la pregunta obvia es, ¿cuál es la lógica y filosofía de eso? Está bien, ya te creo que así dice la Torah. Hazak Ubalua. Ya te creo que Dios es así. Muy bien, si me quiero parecer a él, tengo que hacerlo. Pero necesito que contestarle a Johnny que dijo, ¿pero qué gano? ¿Cuál es el punto profundo y filosófico?
ya entendí, sí, eso te asemeja a Dios, pero pues, ¿por qué es tan importante? Pero es que fíjense, cuando yo vi en la Torah nunca había puesto a pensar esto. Cuando Dios le pregunta en su nombre, dice, seré lo que seré, y alude al sufrimiento. Cuando sale en la zarza, cuando pone los ladrillos, todo es alusión a que estoy en el dolor, porque esa es la esencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la lógica y filosofía y el ideal de eso? Entonces, fíjense qué increíble. ¿Cuál es, por mucho, lo que sabemos de Dios que es? Es pura bondad. ¿Por qué es pura bondad? Porque al saber que es infinito, ilimitado y perfecto, no tiene necesidades. Por ende, lo único que Él puede hacer es hacer por el otro. ¿Qué es esta medida de sentir el dolor ajeno? Es la expresión más profunda de bondad que puedes hacer por alguien. Y vean por qué. Si bondad, ¿cuál es la definición? Saber ver fuera de mí. Todo lo que yo le doy a alguien, le doy dinero, le doy un consejo, todo sigue siendo algo que yo te doy a ti, pero yo me mantengo en mi lugar controladito. El regalo más profundo de quitarme el egoísmo que le puedo dar a alguien es: estoy dispuesto a prestarte mi mundo emocional para reflejarte lo que tú sientes. Eso es el nivel más profundo de bondad que una persona puede hacer, porque se está quitando su persona un ratito para prestársela al otro. Cuando yo estoy feliz, estoy muy bien mi vida, la estoy pasando muy bien, y de repente tengo un amigo que está en una dificultad emocional y me pide que lo vaya a platicar con él. Yo estoy muy feliz, yo gracias a Dios no me está pasando nada, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. En el momento, si me pide dinero, bueno, va. Si te pido un consejo, va. Todo eso sigo estando yo bien, feliz y tranquilo, y te doy lo que quieras. Pero cuando yo estoy dispuesto a quitar mis emociones, que estoy contento, para darle a él la expresión y la validación y hacerlo sentir que estoy con él y sentir lo que él siente, ahí estoy prácticamente actuando de la manera menos egoísta que pueda haber, porque ya no estoy yo. El nivel más profundo de bondad es prestarle tu persona al otro para que se sienta validado. Y más aún, fíjense, si todo lo que el humano busca en la vida es huir del dolor y buscar placer, si yo estoy bien, ¿para qué me meto tu dolor? Es decir, es el acto más profundo de bondad. Todos los mecanismos de defensa de uno, ¿cómo son? No quiero sentir dolor, no quiero dolor en mi vida. Ahora, ¿qué hago yo? Estoy feliz, estoy dispuesto ahora a meterme el dolor tuyo para que tú te sientas validado y te sientas entendido y te alguien te comparta contigo. Eso es grandeza. Porque si la mía me cuesta, ¿todavía voy a encasharme la tuya? Señores, el acto más profundo de bondad es este. Entonces, si todo el objetivo de la vida es ser como Dios, Dios es bondadoso, este es el acto más profundo. Y fíjense, el primer nivel, vamos a ver que hay 3 niveles, es la necesidad más profunda del ser humano, entiéndanlo muy bien, es que en momentos de felicidad esté la gente para validarla y compartirla contigo. En momentos de dolor es que la persona está ahí para compartir tu dolor y no juzgarte y validándote. Esa es la necesidad más profunda, y de no hacerlo uno quiere dar 3 cachetadas. Les doy un ejemplo. Piénsense en su vida personal. ¿Por qué uno invita a tanta gente a la boda? Acabamos de ir a la boda tan bonita de Meni y de Linda. Esta gente que uno invitó, ¿qué es lo que uno espera de la gente? Que todo lo que ustedes están felices, todos estén felices con ustedes. Imagínense que yo llegara a esa boda de Meni y Linda, veo a Meni feliz, con su smoking verde divino, ya sabes, precioso, y de repente llego y está feliz Meni, jajam, gracias por venir, y yo así. Shuf, Meni, son las 11, ¿por qué tan tarde? ¿Qué sentirías? Toda mi felicidad, estoy casando una hija, un hijo, estoy en los buenos momentos de mi vida, y vienes tú a preguntarme la hora y quejarte. Quieres matar a la persona. De la misma manera, señores, cuando una persona está en un momento de dolor, estás sintiendo el dolor, y desafortunadamente viene alguien y te dice, ya, no es para tanto. Yo he visto en shives, que gente llorando, y viene el tío a abrazarlo,
ya mi vida, te voy a llevar a Las Vegas para que se te quite. Yo he visto eso. Yo he visto gente shives que está llorando a la persona y ¿qué le dicen? Bueno, al menos tuviste otros hermanos cuando falleció un hermano. He ido a shives cuando dice, mira, mínimo todavía te sobra uno de los dos papás, pero está llorando, lo único que necesita es, a ver, la primer cosa, el primer nivel, señores, de bondad es ser capaz de empatizar y sentir el dolor ajeno y la felicidad. El primer nivel básico, y vean esto, vean cómo la Torah hay que aprender a ver la dulzura y la divinidad. Quiero que vean lo que nunca se hubieran imaginado, cómo lo explican los rabinos. Uno está leyendo la Torah y dice que los judíos salieron de Egipto. ¿Y qué dice? Que los perros no ladraron. Ahora, les hago una pregunta. ¿Creen que es algo que el creador del universo cuando escribe la Torah tiene que escribir? Yo no creo que es relevante. Estás hablando de la salida de Egipto. Tienes que poner las cosas más interesantes. Y los perros no ladraron. Vean esto. Si no se derriten con esto y ven que esto es divino, un humano no escribe esto, ya no sé qué hacer. And the children of Israel no dog barked. Eso dice el pasuk. Vean esta hermosura. One can imagine the great feeling of liberation. Imagínate los judíos saliendo. Increíble. De Egipto. ¡Oh! Emoción. La felicidad. Ahora imagínense que en el momento de salir empiecen los dobermans. ¿Qué pasaría? Yo me piso en los calzones. Dice la Torah, a ese nivel de empatía tuvo Dios, que para no bajarles ni así de la felicidad, hizo que los perros no ladren, para enseñarles que estaba conectado en su verdadera felicidad y de esa manera enseñarles la empatía de su felicidad que estaban viviendo. Señores, la Torah se pone un pasuk del perro para explicarte que cuando alguien está en un momento de felicidad, no le ladres. ¿Cuánto es en una boda, señores? Está en el momento más feliz, están cantando sus hijos. ¿Ya va a empezar? Estás sentado al salón de fiestas. Oye, ¿por qué en esa mesa? Oye, está el baile, precioso. Y de repente, oye, qué feo que no sacaste a esta. Tantas cosas que estás en el momento más feliz y hay perros que están ladrando. Señores, la primera cosa que tenemos que hacer es, según las midot, qué tanto mi alma o mi cuerpo está, qué tanto soy dispuesto a compartir la felicidad o la tristeza del otro. Segundo nivel de dificultad. Esto es impresionante. Aunque la persona no lo sabe, tú te dedicas a sentirlo para trabajar en tu personalidad. Esto dices, ¿para qué? Es el gimnasio de aprender a transformar tu carácter, aunque el otro no lo sienta. Acá dice que Moshe Rabbeinu, vamos a entender la grandeza de Moshe. Él vivía en el palacio. Y él en su comienzo, para sacar al pueblo judío que hacía, se sentaba en su suite de Egipto y se ponía a sentir y a pensar en el dolor que los judíos estaban experimentando, sin que ellos lo vean. Eso es grandeza de purificar y estar en contacto con la realidad de la sensibilidad. Todavía más profundo, no somos Moshe. Dice acá en este gran libro, y esto que lo sepan muy claro, muchas de las leyes de Abelut, de luto, no son por los que están aquí abajo, es por la sensibilidad al alma lo que está viviendo. Escuchen esto. Según la Kabbalah, cuando un alma muere, ustedes imagínense lo que es, que toda tu vida tuviste tu cuerpo, tu tarjeta de crédito, tu familia, tu bupa, todo lo que te da seguridad, ¿no? Te sentías muy bien, muy salsa, etc. Imagínate el momento en que, ¡pum!, ves tu cuerpo ahí, estás consciente que eres un alma. No conoces esa realidad. El alma está esos 7 días en la Shiva, los 30 días entre la Shiva y la casa, y empieza a subir en el año a su nueva realidad. Todas las costumbres de la Shiva no son para los que nada más están acá, es para que el alma esté consciente que está siendo sensible al dolor que está viviendo.
Porque aunque haya sido un alma increíble, llena de muchos mitzvot, la sensibilidad de la pérdida, que ya no tiene un cuerpo, es muy dolorosa. Y el ver a la familia hablando bien de la persona, sintiendo lo que fue, todo lo que dejó en este mundo, al alma le da energía y fuerza de seguir adelante. El alma se ve y no se reconoce sin cuerpo. Yo tampoco me voy a dedicar a ver si me veo bien para bien en las amigas. Es un acto de sensibilidad al alma que no está aquí. Si toda la primera mirada que estamos estudiando es la capacidad de sentir el dolor ajeno, vean cómo se expresa en la ley judía. Y vean esto que es impresionante. Este es el ejemplo de las cosas más grandes. Un gran rabino, Rabbi Yerujem, les voy a contar lo que dice acá en esta historia. Un Shabbat, acabó Shabbat y vio a este gran rabino pálido de dolor. Y le preguntaron a sus alumnos, ¿por qué estás así? ¿De qué estás preocupado? Y vean lo que contestó. Peretz Smolensky murió. Peretz Smolensky fue el judío más antirreligión en esa época, que metió a todos los religiosos en problemas, así su acérrimo enemigo. Y vean lo que dijo, se murió. ¿Cómo iba a reaccionar si es mi acérrimo enemigo? ¡Yes! ¿Cómo él reaccionó? No puedo imaginarme el nivel de dolor que ha de estar experimentando al estar consciente en el mundo espiritual del daño que generó. Vean lo que es grandeza. A tu acérrimo rival no dices, yes, you, great, Milla Holeit Bonen. ¿Quién se puede imaginar y pensar el dolor de su alma al llegar al mundo de la verdad y estar en ese juicio? Vean lo que es grandeza. La primera mirada es qué tanto yo cuando veo dolor de otro o felicidad estoy dispuesto a compartirla, o qué tanto a mí no me digas, yo te veo desde afuera. Es una de las más importantes midot porque es el acto más grande de bondad. No nada más te doy a mi persona. Y según la Kabbalah, vean esta fascinante idea. Cuando uno siente el dolor de un enfermo, te quita de la enfermedad. Vean por qué. Vamos a explicar cómo funciona la enfermedad según la Kabbalah. Sé que es difícil para muchos procesar esto, pero pues hay que ser honestos y claros. En algún curso dijimos que todo en esta vida es energía. Y uno crea energía buena y no tan buena. Uno al arrepentirse borra la energía, pero hay cierta energía que uno no borra. Y eso se traduce a veces en enfermedad. Es lo que se llama midat adin. Todas las consecuencias de tus actos son tuyas. No es que Dios te está castigando, tú con tus acciones te generaste eso. Cuando yo participo en el dolor de lo que tú estás sintiendo, limpio esa energía y ya no tiene que estar en ti. Toda la mitzvah en profundidad de visitar a un enfermo no es llegar a decir buenas tardes, luz de la comunidad, darle un regalo. No, es que está muy bien hacerlo. Es entrar al hospital, reflexionar y sentir el dolor que está la persona, y ese dolor que tú estás sintiendo borra la energía negativa que él tiene que sentir, y de esa manera le quitas de la enfermedad. Biur Hainianu Mishum Dadireize, con medio de que tú sientes su dolor, Midat Adin se apaga. Ayirei Tzarosh la Karakwar, que hasta bien, como tú ya sufriste, y esa energía ya la recibiste tú, ya no está la persona. Y Mistalek Mimeno Aonesh, ya no necesitas sentir esta consecuencia. Así dicen los libros de Kabbalah. Señores, cuando uno siente el dolor ajeno, ayuda a que ella no tenga que sentir más porque borras esa energía negativa. ¿Y saben cuál es el nivel más profundo de tener empatía? Es empatía con Dios. ¿Por qué? Ustedes, Rav Noah Weinberg, el que hizo Shatorah, esa de sus grandezas. Ustedes no se imaginen un minuto, y siempre nos educaba a pensar así. Yo no estoy ni cerca de eso, pero él sí lo tenía. Tú imagínate lo que hace para Dios. Él no necesitaba crear el mundo, y lo hizo para darnos ¿qué? La oportunidad de acercarnos a Él, el placer y todo. Ustedes imagínense lo que Él ha de sentir, que todo lo que nos pide que es para nuestro bien, qué exagerado. Hablar mal de eso, no pensar que existe, ver que el mundo está carente de divinidad, ves que la gente no cree en ti y todo tu objetivo por lo que creaste el mundo no se está dando a cabo. ¿Qué imagínense lo que Dios puede sentir? Que el pueblo judío tiene 15 millones de embajadores que tienen que ser una luz para el mundo. ¿Cuántos Dios conocen a su creador por pura ignorancia? ¿Cuántos Dios conocen que son gente que hay una Torah preciosa?
imagínense el dolor en el que está. Eso es lo que grandes sabios lloran por Jerusalén. ¿Por qué? Por él. Y el verdadero rezo, ¿saben cuál es de los grandes cabalistas? Les firmo que Rabbi Yaakov Hillel no reza diciendo, ay, necesito dinero, necesito salud. Es que fíjate, Diosito, ¿sabes cómo es reza? Diosito, dado que yo sé que tú necesitas revelarte de este mundo y el dolor en el que tú estás, necesito que me des dinero para poder hacer tu Torah más accesible y que la gente te conozca más. Mi punto de partida eres tú, no soy yo. Así rezan los grandes Mekubalim, desde el lugar de empatía. Estamos muy lejos de eso, pero entender que a lo que se nos exige de role model, toda la esencia, la primera virtud que tenemos que ser en nuestra vida es la capacidad de ser empático, sensible con el dolor y la felicidad del otro y sentirlo, primero en el semejante, luego con la gente que no conocemos y finalmente con el Creador. Les voy a dar más ejemplos de gente grande para empezar a ver cómo se trabaja esto. Vean esto. Rabbi Heskel Abraham está en Europa, en la mitad del invierno terrible, muchísimo frío. Llega de repente una persona a venderle suéteres. Por favor, cómprame suéteres. En eso agarra y le dice a su esposa, mi amor, trae por favor tanto dinero, vamos a comprarle todos los suéteres. Los compra y le dice a la esposa, no necesitamos suéteres. ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Dijo así, alguien que a la mitad del invierno, toda la gente cuando sabe que viene el invierno compra antes suéteres. Es tan irracional su venta que a la mitad del invierno está vendiendo esto, que eso me demuestra el nivel de necesidad que tiene este hombre y cuánto necesitaba dinero está para mantener a su familia. Por eso vi la necesidad de comprarle todo, porque su forma de vender y el momento de vender demostró su necesidad y lo que era. ¿Qué hubiera hecho yo? Haram, qué mala venta, a este momento me vendes porque estoy pensando en mí, no en el otro. A ver, eso se llama sensibilidad. Next, esto es algo, hoy la leí, no puedo dejar de ver, estos son los grandes sabios. Fíjense esta. Rav Shlomo Auerbach tenía un alumno que era huérfano y era su día de su boda. Y total, fue a la boda en Tel Aviv, bailó con él. Y Rav Shlomo Auerbach era un rabino ocupadísimo. Y durmió una noche en Tel Aviv. No es algo que podía hacer porque era muy ocupado. Esa noche se durmió en Tel Aviv. Al día siguiente estuvo con el novio y se regresó. Uno de sus alumnos me dijo, Rav, ¿para qué se queda en Tel Aviv? ¿Qué es lo que tanto quiere Tel Aviv? Vean esto por favor. Dijo, te voy a explicar. Y solo te voy a explicar porque tú también algún día vas a poder hacer esto, no por vanagloriarme, porque entiendas. De las cosas más especiales que una persona tiene en la vida es la alegría que tiene cuando al día siguiente de la boda ve sus regalos, los ve, los cuenta y va con sus papás a compartírselos. Él no tiene papá y mamá. ¿Cómo le iba a quitar esa felicidad al día siguiente? Me quedé para poder tener con quién compartirlo. ¿Quién hubiera pensado en algo así? Este mismo, aquí está, su esposa le acaban de decir que murió, a Rav Shlomo Auerbach. Imagínate que está en el hospital, Shaare Zedek, le dicen, tu esposa acaba de morir. Él en el espejo de su esposa dijo, no le tengo que pedir perdón porque en la vida le falta el respeto. Ven una foto de él y es un ángel. Le acaban de decir, era lo máximo para él. Llega un alumno que acá tiene un hijo y le dice, Rosh Hashiva, acaba de tener un hijo. ¿Yo qué hubiera hecho? ¿El qué hizo? ¿Really? Se puso a decirle más de todo, como si no pasó nada. Después de una hora se da cuenta que murió su esposa y no entendió cómo le hizo. ¿Y qué contestó? El hecho que yo esté en dolor no tengo por qué amargarle la felicidad al otro. Vean el control de sensibilidad. Hace un minuto murió su esposa. Roshie Ponovich, le están por sacar sangre y le dice a su familia, sálganse todos por fuera del cuarto. Qué raro. Acaba, regresa a la familia. ¿Por qué, abuelito, nos dijiste que nos salgamos? Vean esto. Mira,
me di cuenta que mis venas son muy difíciles. El que me pusieron a inyectar es un jovencito. Sabía que le iba a tomar tiempo agarrar la vena. Si ustedes hubieran estado ahí, se iba a poner nervioso y ustedes iban a sufrir de ver que él no está picando mucho. Para evitar el dolor de ambos, mejor sálganse. Yo que hubiera hecho en el hospital, a mí tráiganme al mejor doctor, no a este jovencito. Rabbi Cesaro Meltzer, esto lo cuento todos los años en Kippur para que vean lo que es sensibilidad a otra persona. Era un rabino que ya está con bastón, vivía en el 3er piso. Un día va a su casa después de su shiur, sube los 3 pisos, va a abrir la puerta y dice, no, vamos a otra vuelta. Se baja 3 pisos, sube otra vez, 3 veces y entro. En uno le dice, Rosh Yeshiva, ¿qué hace? ¿Por qué si otra vez usted no puede ni caminar? Vean esto. Cada vez que iba a entrar, escuchaba que la muchacha estaba cantando mientras barría. Barrer sin cantar es completamente un trabajo muy difícil. Si yo entraba, por respeto a mí dejaba de cantar. No sentí la posibilidad de yo entrar y impedirle que siga cantando. Cuando subí, cantaba. Volví a subir, seguía cantando. Cuando vi que ya no cantaba, entré. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¡La sopa! Porque vivimos en nuestro mundo, no en el otro. Rav Moshe Feinstein. Podría hacer toda una clase de ejemplos. Esos son nuestros dolim. Fíjense que toda esta sensibilidad la permean. Rav Moshe Feinstein. Se los he dicho una vez, hay muchos de Rav Moshe Feinstein. Bueno, el que más me gusta siempre se los cuento porque es beyond un humano. Era el rabino más importante de Estados Unidos, 500,000 personas en su heredia. People Magazine dijo, "Who's this guy?" Nadie lo conocía. Llegaron una persona a pasar por él, en eso entra el coche, cierra la puerta y se la cierra en la mano. Él abre la puerta, no dice nada. Solo uno le dice, Rab, ¿cómo no gritó? Vean lo que dijo. Si yo he hecho cualquier mueca de dolor y él se da cuenta que me cerró la puerta, la vergüenza que iba a sentir por la eternidad es mucho más grande que mi dolor físico. Lo más brillante de esa escena es que lo pensó en el momento. Todos estos son lo que nuestros role models de lo que tenemos que ser. Entonces, ya tenemos cuál es la mirada. Cuando hay dolor o felicidad, tengo que prestar mi persona y sentirlo. ¿Por qué es tan importante? Porque Dios, cuando se presentó a Moshe, que le dijo, ¿quién soy? El que estuvo sensible al dolor del pueblo judío. Cuando se reunió el pueblo judío, ¿cómo se presentó? Con ladrillos diciendo, estuve en su sensibilidad con su dolor. ¿Por qué en la zarza? Porque la zarza es el árbol que representa el dolor. ¿Por qué es tan importante esta mirada que tenemos que desarrollarla? Porque si bondad significa salirme de mí, el acto más profundo de salirte de ti es que aunque tú estás bien, eres capaz de sentir el dolor del otro y le prestas tus emociones para que el otro se sienta validado. Eso es lo que se espera de nosotros. Pero Rabino, no soy psicólogo, ¿cómo se hace? Vean cómo se hace y lo van a aprender. Nos enseña la respuesta Moshe Rabbeinu. ¿Qué hizo Moshe? Vayar Besiblotam, dice el pasuk, él vio su sufrimiento. ¿Qué significa? Se tomó el tiempo de reflexionar y ver la realidad del otro. Y cuando se puso la atención en la realidad, simplemente empezó a sentir lo que el otro sentía. ¿Cuál es la fórmula de que si alguien está muy feliz o muy triste, llegar a sentir lo mismo que el otro? Son 3 pasos muy simples. Prestarle tu atención a los detalles de su realidad, haciendo imágenes al respecto. Permitirte sentir lo que se siente y estar dispuesto a sentir incomodidad o felicidad de su realidad, aunque no sea la tuya. Es decir, para darles un ejemplo muy claro, que sepan, las emociones no se fabrican, son consecuencia de lo que pones atención. Les doy un ejemplo muy claro. No fue el ejemplo de ustedes, Meni, de ninguna manera. Hace un tiempo me invitaron a una boda y yo no tenía tanta relación con esas personas. Y la verdad, mi primera reacción egoísta fue, es sábado, es mi día con mi esposa, con mis hijos, y pues me sentí como que quería el trofeito, que estuvo el jajam en la jupá, y era muy lejos, y entonces primero mi ego así, egoísmo. Si me enfoco en eso, ¿qué emoción siento? Frustración, coraje, etc. Pero dije, a ver, ¿cómo cambio la emoción?
enfocándome en otra cosa. Dije, a ver, vamos a pensar en esta pareja. Es el día más feliz de su vida. Es el día más feliz de esta pareja, se está casando. Y ellos sienten, para que su felicidad sea completa, quieren que yo sea uno de los integrantes de eso. Cuando me enfoqué en eso, que sentí gratitud y compromiso de ir con mucha felicidad. Donde te enfocas es donde sientes. Las emociones son producto del enfoque. ¿Cómo uno siente el dolor del otro? Lo único que tienes que hacer es prestar atención a los detalles y dejarte sentir. Les voy a hacer un ejercicio y lo van a hacer ustedes también. Y algo que no les va a gustar, pero es muy doloroso, pero hay que hacerlo. Vamos a pensar lo que es el ejemplo de una mamá con cáncer. Y puse este ejemplo porque quiero que tristemente lo vamos a tener que, quiero que vean cómo se hace. Si yo quiero sentir lo que esta persona siente, y es una mamá joven, es simplemente primero ver los detalles. Una persona con una enfermedad que no sabe si vas a vivir o vas a morir, donde todo tu cuerpo físico y tu apariencia siendo una mujer no está en su mejor realidad, debilidad, donde desafortunadamente ves a tus hijos, solamente hijos chicos, y no puedes atenderlos porque no estás capaz, donde tus hijos te piden ayuda, mami me hace esto y nada más no puedes físicamente, donde ves a tu esposo completamente miedo, enojo, frustración, no saber cómo manejar toda esa realidad, donde obviamente ves que pueden haber problemas entre familias de qué hacer y qué no hacer porque pues no hay quien organice, donde obviamente no estás seguro qué va a pasar mañana, donde vomitas en la noche y no quieres que tus hijos escuchen para no hacerlos ver, donde desafortunadamente tal vez tenías muchos sueños de cosas y no se van a cumplir, donde tal vez seas una persona observante y no sabes dónde está tu creador. Si yo me pongo nada más a hacer esos que son hechos, ¿qué empiezo a sentir? Dolor, frustración, miedo, tristeza. ¿Y qué crees? Empiezo a sentir y otra parte me dice, Arturo, tú estás contento, quítate eso, Hamse, no lo traigas, no lo traigas. Ahí está el reto. Si algún día Dios no lo quiera, tuviese que estar con una persona así, es lo que tengo que hacer. Para dar la oportunidad de sentirse entendida. Porque lo que más necesita una persona ahí no es que le diga, Bezrat Hashem, vas a estar muy bien, yo no sé. O, claro que lo puedes decir después de sentirlo. O, mira, como no nos qué va a pasar, ¿quieres que te ponga una serie? Hay una muy buena, hay una que se llama, o, ¿sabes qué? Te voy a ir de shopping, ¿qué cosa te gusta? O, todas esas no sirven. Cualquier persona en esa situación que necesita que alguien se dé el tiempo de escucharlo y entenderlo. Y después de eso, Bezrat Hashem, que todo salga bien. No, Bezrat Hashem. Señores, esto es lo que, un ejemplo crítico, pero cuando se los fui describiendo, sé que empezaron a sentirlo porque no saben escribir. ¿Cuál es lo que hice? Simplemente vi las realidades y me dediqué a ver la imagen y dedicarme a sentir. Todo es un ejercicio. El que lo quiera hacer, depende de la hora, mejor lo van a hacer en casa, en la hojita que les di. Van a escoger una persona en su vida que saben que está viendo algo difícil, de salud, emocional, económico. Van a decir todos los detalles de su experiencia, todos. Y luego vas a cerrar los ojos y vas a imaginarte eso. Y vas a sentir, hijo, lo que se siente. Y vas a por fin entender lo que es. Y si hay relación, se lo vas a compartir. Al igual de algo feliz de una persona, y van a aprender a desarrollar esto, porque esa es la mitzvah de una boda, es la mitzvah de ir a una persona enferma, es la mitzvah de una shiva. Les voy a contar una vez que pensaban que era rapinto, pero no soy rapinto. Fue nada más pura sensibilidad. Una pareja vino a hablar conmigo que tenía una hija grande que no se había casado. Entonces, ¿qué hice? Solamente empecé a imaginarme, eran de la comunidad Halevi, y empecé a ver los hechos. Empecé a decir, hola Han, ¿cómo están? Miren, la verdad es que nosotros, primero siempre se excusan de su religiosidad, ¿no? Hola, mira, nosotros no somos religiosos, pues somos muy tradicionalistas, ajá. Siempre primero venga a la casa, nosotros, mira, no estamos separados, pero siempre hemos comido carne, con toda la introducción es de cómo son. Bueno, después, miren, gracias, tenemos 3 hijos, 2 ya están casados, gracias a Dios, preciosos muchachos que están en una carrera, están adelante. Ay, pero venimos a platicar de otra cosa. Tenemos,
Somos, como les dije, somos 4 en la familia, la hija chica también ya, y tenemos una hija grande, jaja. Y la verdad es que no se nos ha casado. Usted sabe que entre nosotros, los Halevi, desde que naces, que la veas novia. Entonces, pues imagínense, todos estamos desesperados. Y no sé si tiene alguna seguridad, alguna cosa que nos pueda ayudar, alguna cosa de eso. Entonces, pues yo dije, no, los seguros no tengo, vamos a tratar de entenderlos. Y en eso, ¿qué hice? Me puse a imaginar nada más lo que hace para 2 papás que vienen de un país árabe como eran ellos. Que el valor número 1 es que su hija se case, o de los más importantes en ese caso. Que tenían ahorrado su dote, bate, no sé cómo se llama eso. O sea, lo que le han dado a la novia. Y en eso empecé a sentir lo que es una pareja, ya todos fuera de la casa, pero es una hija grande. Y en eso empecé a sentir la angustia, la tristeza, la pena. Y en eso les dije así: no me puedo imaginar lo difícil que ha de ser los sábados en la noche para ustedes. Y en eso abrí los ojos así. ¿Cómo sabe? Pensando que yo era el rabino Pinto, que tenía poderes mágicos. Les dije, pues simplemente todos los días ella trabaja, y ustedes también. Y el día que la ven, todas sus amigas están casadas, y ustedes quieren salir. El día que abren su puerta y estén en el cuarto sentada viendo la tele sola, estaba en la noche. No me puedo imaginar el dolor que se ha de sentir ver a su hija así. Y empezó a llorar. ¿Qué hice? Creé la imagen, cerré los ojos y me puse a sentir lo que se siente. No tengo respuestas, no tengo seguro, pero tengo compañía. Tengo tefilá. Es lo que les puedo dar. Entonces, ¿qué quiero que hagan? En su hojita, esto no es teórico. Vamos a empezar a pensar, ¿dónde ustedes en su vida escriban 3 lugares donde sabes que se pide de ti que seas empático a la emoción de alguien, sea su felicidad o sea su dificultad? Porque esto es algo de todos los días. El que tiene hijos y más chicos se necesita. El que tiene nietos se necesita. Porque, perdón, viene tu nietecito llorando y dices, ya, ten. ¿Eso qué es? Paz. Y les tengo una noticia más importante a los que están casados. Chan. Dice Rav Chaim Shmulevitz, se los voy a leer para que me crean. Adam Rishon lo hicieron en el Gan Eden. Los ángeles lo estaban sirviendo, le daban carne, vino, todo estaba de Jenen, riquísimo. ¿Y qué dijo Dios? Lo tobio te alabado, no es bueno que el hombre esté solo. Clomar, fíjense, aunque estés en el Gan Eden, con todos los placeres, divino, rico, todo, y con Dios, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pregunta este rabino. Miren esto. Dice Rav Chaim Shmulevitz, inclusive si estás en Gan Eden, pero estás solo, sin la posibilidad de compartir y sentir la felicidad o el dolor del otro, no vale nada la pena. Por ende, la función del matrimonio es estar, ser y tener a alguien que puedas compartir la felicidad y las dificultades de la vida. Entonces, cualquier persona casada tiene que pensar, ¿qué tanto en mi día a día, cuando llega Jackie a la casa, está histérica porque Abby le hizo algo y no lo pela y está frustrada, y le dices, pues ¿qué quieres? ¿Eso es ser mamá? ¿Me entiendes? No, estoy dispuesto a escucharla, a entender la frustración, lo que significa sentirse incompetente como mamá, que te hablan de la escuela y que no está ahí tu hijo bien, y que te sientes frustrada, y hay alguien que lo comparte conmigo. Híjole, tuve un evento en la WIS y no llegó tanta gente, estoy frustrada, ¿seré una buena líder o no? A ver, le voy a decir, no, tú eres la mejor del mundo. No, espérame. Puedo empatizar y sentir la frustración y la vergüenza que no se llenó. Fíjate que estoy feliz porque mi amiga se casa, su hija. Pues no es mi amiga, tú. No, estoy dispuesto a sentir lo que para una amiga es que eso. Esto es lo que tiene que ser. Entonces, escriban en dónde se aplica eso. Next. ¿Cómo se trabaja la mirada? Ya estoy consciente, en su hojita lo tienen que hacer. Voy a prevenir cómo lo voy a trabajar cuando me toque. ¿Cómo se hace eso?
pues vamos a aplicar la sabiduría. Ya entiendo la importancia, ya entiendo por qué es importante que yo preste mi persona para que el otro sienta. Perfecto. Ya tengo la realidad donde están las situaciones de vida que se me va a exigir, porque sé, mis hijos, mi esposa, tengo una boda la próxima semana, es más, tengo un bar mitzvah, un brit, tengo una shiva que tengo que ir, todas esas. Alguien está enfermo, alguien tiene una crisis económica, lo que sea donde hay emoción. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar desde antes, a ver cuál es la realidad, qué seguramente la persona está sintiendo y cómo se lo voy a expresar, aunque me cueste trabajo. Por ejemplo, uno de ellos que tiene una shiva y no va a llegar y, hola, Teslamo, ¿cómo están? No hay Teslamo. Vas a llegar, a ver, aunque vas el domingo después de ir a comer al Puerto Madero y tienes tiempo, ok, ya hiciste eso, pero vamos a llegar bien. Vamos a pensar qué tipo de shiva es. Se murió el esposo de una señora después de 60 años de matrimonio. Ok. Vamos a un minutito y voy a dar pésame a la señora. Entonces vamos a pensar, 60 años con alguien, y de pronto no está. Si fuese repentina la muerte, ¿cómo se sentía esta mujer? Pues imagínense la desprotección, el enojo, la dificultad. Entonces llegas a la shiva, no va a decir nada más Teslamo, o perdón, o lo siento mucho, o semjes, etc. Vas a llegar y te vas a sentar, y con todo eso ya estás consciente de lo que estás sintiendo, con tu pura mirada, y viéndola, ella va a entender que estás ahí. Y le vas a decir, no me puedo imaginar lo difícil que ha de ser que alguien que estuvo contigo 60 años de un día para otro no está. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a decir, por fin alguien me entiende y valida mi experiencia. Y no va a decir, como típico, ay, ¿quién la atendió? ¿Qué doctor fue? Uf, pobrecito. Bueno, pero fueron muchos bonitos, ¿verdad? ¡Paz! ¿Ves? Vas a estar ahí, a nivel de cancha. Eso se llama, bueno, pues estoy feliz, vengo el domingo a estar con mis nietos, comí muy bonito. Otra vez, ¿qué es bondad? Prestarte tú. Vas a una boda, ¿de quién es la boda? Hijo, esta pareja, estos amigos míos, que es su primer nieto, ¿no? No sé si ya le nació a Farji, ¿ya le nació a Farji o no? ¿No saben? Ya le nació a Farji, todavía no. Bueno, sin nacer a Farji, a Muli. Entonces vamos a ver que es su primer nieto, como fue el de ustedes. Vas a pensar, imagínate la emoción de ser Zeido, abuelito, por primera vez. No sea al hospital o a la visita o al Brit Milá de más alto, no, a ver, primer nieto. Wow, imagínate que es el Zandak, cuando fue el Zandak, va a tener tu nombre. Imagínate, vas a llegar y tu nombre va a estar en alguien, y con tu apellido, como fue Isaac Casa, Meni Zambra, o sea, qué cosa. Entonces llegas con esa energía, no como en todos los Brit Milás, más alto. Más, vas a entrar con todo. Entonces quiero que lo hagan y vean cómo van a ser la mejor persona de la fiesta, la mejor. Pero no es más por eso, es porque esa es tu obligación. Eso es ser un hombre bondadoso, es lo que se exige, eso es la vida más importante de todas. Y poco a poco se va a hacer la transformación. Si uno se hace el hábito constante, es que genera ese cambio. Entonces por eso les di su acompañante. Tienen que pensar honestamente el ejercicio de agarrar músculos de una persona, luego pensar dónde en esta semana voy a tener que usar esta medida, después cómo le voy a hacer para prevenir y hacerla. No saben qué bonito se siente porque estás en contacto con la realidad de los demás. Y sí es muy difícil porque uno está feliz, está contento, y sentirlo en otro es muy difícil. No saben qué difícil es prestarle tus emociones a otra persona, es muy difícil. Pero ahí tocas la esencia de Dios, porque como dijimos, Dios, su definición cuando se manifiesta a Moshe, le dice, ¿quién soy? Aquel que estuvo en el dolor del pueblo judío. Tú estás haciendo lo mismo. Así que si quieren sentir la profundidad de la bondad, permítanse sentir la emoción de la felicidad o el dolor ajeno. Y vean los ejemplos de los grandes rabinos, lo que podían hacer para que otra persona sienta lo que están sintiendo. Esa es realmente la esencia de la primera medida. Entonces, ¿cómo sabe uno si está haciendo esta medida bien? Cuando hay una emoción, felicidad o tristeza de alguien, si reacciono bloqueando, cerrándome o limitando, es mi cuerpo que no quiere sentir dolor. Si reacciono
empático, sensible, entendiendo. La palabra empatía viene de empty, te vacías tú para que entre el otro, entonces tu alma está ahí, y esa es la idea de las medidas de no sé, Beorim Javero. Entonces que Hashem nos dé la capacidad de hacerlo, porque es la primer mirada de todo este gran curso que tenemos que hacer como Yehudim y como seres humanos.